Hola chicos, buenas noches. Espero que estén bien. Bueno, pues yo soy Laura. Esta va a ser la tutoría de epilepsia. Esta no es la tutoría que dimos el día que la dimos presencial, porque tuvimos dificultades grabándola. Entonces se las voy a volver a grabar acá. Va a ser tal vez un poco más breve, pero vamos a tocar los mismos puntos, ¿listo? Les voy a subir el material y pues estoy súper pendiente de lo que necesiten, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Entonces, como les comenté a sus compañeros en el salón de clases, esta pintura me gusta mucho, ya la habíamos visto antes. Esta persona es Fyodor Dostoyevsky, él es un escritor muy famoso ruso, que sufría un tipo de epilepsia muy particular, donde cada vez que tenía una crisis, sentía como mucha, él lo describía como un sentimiento de placer. Eso quería contárselos para dar introducción a esta tutoría y pues que sepamos que la epilepsia, ustedes ya deben saberlo seguramente, sin embargo es bueno recordar que la epilepsia tiene muchos tipos de presentaciones y no siempre la epilepsia es como la convulsión tónico-clónica que uno ve como en la tele. Entonces, antes de empezar, vamos a tener unas definiciones. Esta tutoría va a dividirse en tres grandes partes. Vamos a hablar de la clasificación de las crisis epilépticas de 2017, que era la que utilizábamos anteriormente. Este año, que es la clasificación de de la ILAE de 2025, eh, vamos a hablar también de esta. Vamos a hablar de ambas, porque pues no sé qué les vayan a preguntar en el examen y pues siento que es importante que por la proximidad de la nueva clasificación, sepan la 2017. Además, la de 2017, oh Dios, la 2017 va a permitirnos entender, digamos, como de una manera un poco más amplia, a mi parecer, la de 2025. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de ambas, pero recuerden que pues idealmente tenemos que empezar a usar la 2025. Y hablaremos brevemente de las humanidades, son solo tres diapositivas, una para sociohumanismo, una para salud de poblaciones y una para profesionalismo. Entonces, empecemos con unas definiciones. Bueno, la bibliografía, todo esto subido en nuestra carpeta y hay bastantes cosas porque pues como ahora tenemos dos clasificaciones, tenemos como el doble de los artículos y hay algunas otras cosas que les van a servir para pues las humanidades para repasarlas. Entonces, primero vamos a hablar de algunas definiciones. La primera pues es epilepsia. Entonces, la epilepsia se va a definir como un trastorno en el cerebro que se va a caracterizar porque la persona tiene una predisposición a que tenga crisis epilépticas a lo largo de su vida. Y esta va a estar generada por cosas neurobiológicas como tal, cosas cognitivas, psicológicas, sociales, etcétera. Vamos a tener como una gran variedad de factores que van a contribuir a esta patología. La epilepsia es diferente de una crisis epiléptica. La crisis epiléptica se define como la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por la descarga o actividad neuronal anómala, excesiva, aberrante y simultánea en el cerebro. Entonces, las crisis epilépticas, cuando tengo mucho, o sea, cuando tengo una persona que tiene crisis epilépticas o tiene recurrencia a tener crisis epilépticas, puedo diagnosticarla con epilepsia. Lo que es diferente a una convulsión, que una convulsión va a ser un paroxismo intenso de contracciones musculares repetitivas e involuntarias. O sea, la convulsión va a ser como los movimientos que uno piensa o ve en la televisión cuando le dicen que alguien tiene epilepsia. Una cosa importante es que las convulsiones pueden ser epilépticas y no epilépticas. Yo puedo tener convulsiones de origen epiléptico, o sea que la raíz de esos movimientos paroxísticos intensos sean descargas neuronales anómalas y aberrantes y no epilépticas. ¿Cómo puede ser las convulsiones febriles? Esas están dadas por otras causas, como pues, la fiebre, como en niños. Y los síndromes epilépticos, esto se está batiendo bastante con las nuevas apariciones, pero pues me pareció una definición adecuada dárselas. Se van a definir como el conjunto de características que van a como incorporar crisis epilépticas, como con características específicas, electroencefalogramas particulares, como con trazados específicos, y diagnóstico por imágenes, TAC, resonancia, que pues cuando las uno me generan como un síndrome epiléptico particular. No hablaremos de estos porque estos, digamos, son como un poco más avanzados y como de rango de super especialista, neurólogo epileptólogo, neuropediatra epileptólogo, pero es bueno que tengan presente. Algunos de estos son como el síndrome de West, que tal vez hayan escuchado, o el síndrome de Lennox-Gastaut. Listo. Bueno, cosas importantes en español. Bueno,
En la literatura en inglés van a ver el término de seizure y pues seizure en español se va a traducir como crisis. Eh, y puede ser que en la literatura, dependiendo si el libro es muy viejo, no hagan diferencia, o sea, como que en la literatura en inglés utilicen seizure como la misma crisis o convulsión, que ya sabemos que son diferentes, entonces para que tengan en cuenta eso. Entonces vamos a empezar con la clasificación del 2017, ¿listo? Vamos a hacer todo el repaso semiológico con esta. Idealmente esta cuando vayan a la clínica no la van a utilizar, pero es importante que la sepan y la tengan presente porque pues la nueva clasificación está demasiado reciente y hay algunos doctores que pues espero que para ese entonces, pero que todavía no están muy actualizados, entonces para que tengamos como un bagaje de la clasificación que utilizábamos anteriormente. La bibliografía, pues la tienen toda en la carpeta. Entonces, esta es la tabla que vemos generalmente. ¿Qué va a ser la clasificación? Pues de la ILA 2017. Esto se va a dividir en tres grandes grupos, donde va a tener origen, que es la palabra onset que ustedes ven ahí, que va a ser focal, generalizado y desconocido. Y un adicional que se llama no clasificado o unclassified. Entonces, una cosa importante es que cuando hablamos de crisis focales y también generalizadas, vamos a tener que hacer una distinción entre el estado de conciencia, o bueno, lo que ustedes ven ahí como el awareness, que si está como, que si tiene una alteración del estado de conciencia o no. ¿Listo? Esa es la primera cosa. Luego, si se dan cuenta, vamos a tener divisiones en la parte, voy a poner el punto, vamos a tener divisiones con respecto a la parte motora y no motora. ¿Listo? Motora va a ser como crisis que están caracterizadas por tener ciertos tipos de movimientos asociados y las no motoras que no van a tener en algunos casos algunos, esos movimientos que mencionamos anteriormente. Esto se modificó en la clasificación del 2025, pero pues de eso hablaremos en breves momentos. Y vamos a tener tanto una clasificación de no motores en las vocales, como una clasificación de motores en las vocales, como de no motores en las vocales y en las generalizadas, motoras, no motoras. Y las de origen desconocido van a ser una clasificación provisional. Mientras yo tengo como los resultados de laboratorio, electroencefalograma, para ver si empezó, o sea, el inicio fue solamente en un hemisferio o fue a nivel como bihemisferio de ambos lados. Entonces, bueno, esta tablita me parece interesante porque pues como que este sería como el diagrama de flujo para uno poder diagnosticar algún tipo de epilepsia, donde vamos a tener como los tipos de epilepsia, que era lo que vimos, las tres divisiones, focal, generalizado y desconocido, o el tipo de crisis, perdón, focal, generalizado y desconocido, y luego como el tipo de epilepsia, que puede ser focal, generalizada, combinadas o desconocidas, y luego determinar un síndrome epiléptico. Entonces vamos a llegar idealmente hasta esta parte. O sea, no vamos a hablar de los síndromes epilépticos per se. Espérenme un segundo, quiero que esto se esté grabando. Entonces, vamos a primero hablar las de inicio focal. Entonces, una crisis de inicio focal eh, o sea, su característica principal es que van a originarse dentro de una red neuronal que se limita únicamente a un hemisferio y está localizada. El inicio, porque posteriormente podemos tener que la crisis se bilateralice y pues eso haría parte dentro de la enfermedad per se. Como les mencioné anteriormente, como lo que aquí aparece como awareness, que en español le decimos como conciencia, pero pues me gusta decirle awareness porque luego vamos a tener una definición diferente en la del 2025, se va a definir como el conocimiento y la comprensión de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, van a haber crisis, motoras o no motoras, bueno, de cualquier tipo van a haber crisis, generalmente vocales, donde la persona va a tener el awareness o va a estar consciente de lo que está sucediendo y otras donde no. Y van a existir, como les mencioné anteriormente, crisis que van a iniciar siendo focales y posteriormente se van a lateralizar y se van a convertir en crisis tónico-clónicas. ¿Listo? Pero como son de inicio focal, se clasifican como focales. Entonces vamos a ir viendo, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo como una tablita a este lado. Mm, vamos a ir viendo videos y algunas características de todas las crisis. No les voy a leer absolutamente todo lo que está en las diapositivas, sin embargo, sería como interesante que lo pudieran leer para que entiendan muy bien la semiología. Entonces, lo primero que vamos a hablar van a ser los automatismos. Los automatismos se van a definir como actividades motoras que tienen características de ser coordinadas, no tienen un propósito, digamos, en el ambiente en el cual la persona está, y pueden parecer normales en las circunstancias, pero en esta no.
Cosas como mover una mano, como abrirla y cerrarla, lamisquearse como los labios, silbar, por ejemplo, esas cosas podrían ser normales. Sin embargo, en este tipo de crisis, esa es la expresión semiológica de lo que está sucediendo. Vamos a tener un montón de estas crisis, las orofaciales, que ahora actualmente en la clasificación del 2025 estamos del 2017, pero han modificado algunas cosas que les voy a ir mencionando. No se llama orofacial, sino oroalimentaria, que tiene que ver como con la parte de la boca, y manuales que tienen que ver como con las partes de las manos, son de las más comunes, pero hay otras. Entonces aquí les traje varios videos que mientras voy hablando, algunos los voy a silenciar para que podamos como, les pueda seguir comentando. Entonces, en este video, si ustedes pueden ver este bebé chiquito, voy a adelantarle un poquitico para que ustedes vean, hay un punto donde él va a empezar a hacer un automatismo en, en esta manita que ustedes ven acá. Entonces, pues ya, o sea, como que él está haciendo la crisis, pero en un punto de la crisis, si pueden ver está el electroencefalograma, él va a empezar a abrir y cerrar la mano, como de manera rítmica, por decirlo así, y no va a tener como, o sea, sentido ese movimiento. Y esa sería como la semiología de esta crisis, ¿listo? Listo, pues ahí como que podemos ver, pueden ver el resto, yo les tengo todos los videos subidos, para que los chismoseen y se familiaricen con todo, con pues con las crisis. Vamos a tener otra que va a ser la atónica o atonía, en la cual voy a tener que va a ser una pérdida o disminución del tono muscular, específicamente en la musculatura como proximal, o sea, la cabeza, la mandíbula, el cuello. Y esta puede ser, pues como estamos hablando de focal, puede tener el estado de conciencia alterado o no. Entonces, si se dan cuenta en este video, este niño está ahí jugando y hay momentos donde como que pareciera que se desgonza su cabeza. You go down the slide? Yeah. Oh, can go down the slide? Ahí está pasando la crisis. Son momentos muy pequeños, como ustedes pueden ver, dura como de 500 milisegundos a 2 minutos, de 500 milisegundos a 2 segundos, más o menos, pero pues sigue siendo como una crisis específicamente de inicio focal. Ya. Luego tenemos las crisis por momentos clónicos que van a definirse como sacudidas rítmicas, sostenidas, que normalmente pues van a involucrar extremidades y van a ser como, luego vamos a ver otra que se llama mioclónica. Estas son como un poco más grandes, se ven como un poco más grandes. Las mioclónicas que vamos a ver más adelante son como sacudidas más pequeñas, como más chiquiticas, pero estas son como un poco más grandes. Y van a tener una particularidad que pueden extenderse en la corteza motora, según el homúnculo de Penfield, y eso se denomina marcha jacksoniana y pues va a ser importante para una cosa que vamos a ver un tris más adelante, ¿listo? Entonces quiero que miren cómo ese movimiento como de sacudida está solamente en un hemicuerpo y si se dan cuenta inició en el pie, luego fue a la mano y luego si se van a dar cuenta va a seguir como como al brazo en la parte proximal. Ese se llama una marcha jacksoniana y es que pues la crisis se está propagando desde pues el punto que inicia y se propaga por toda la parte de la corteza, pero únicamente en el hemicuerpo, ¿listo? Tenemos otra que se denominan los espasmos epilépticos. Se denominan los espasmos epilépticos que van a ser flexión, extensión o flexoextensión de músculos proximales y del tronco que pues, pueden durar de 1 a 2 segundos, son bastante cortos y se ve como una sacudida mioclónica, o sea, puede ser como una sacudida o incluso como una postura tónica súper sostenida, como podemos ver en este B, que en la literatura la describen como posición de salam, si se dan cuenta, como que se estira y como que vuelve a contraerse. Estos serían unos espasmos epilépticos que también están como muy asociados a algunos síndromes epilépticos, ¿listo? Luego tenemos crisis hipercinéticas donde vamos a tener movimientos en músculos axiales, o sea, como en las grandes articulaciones, digamos, como movimientos que están asociados como con los hombros,
y con la articulación de la cadera. Entonces se ven como movimientos de mucha amplitud que hacen referencia o se ven similares a algunos movimientos como los de andar en bicicleta, patear un balón. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta persona se van a dar cuenta que está en cuello, en miembros inferiores, en miembros superiores, se dan cuenta que la amplitud del movimiento es bastante grande. Y no lo puedo clasificar como una cosa clónica o tónica, sino que es como un movimiento como muy axial y muy pronunciado, ¿listo? La segunda, que hemos hablado un poco de ellas, son las mioclónicas, que son eh, contracciones o sacudidas breves, son bastante pequeñitas y pueden durar milisegundos, pueden estar repetidas unas tras otras y pueden ver esta niña. Empieza a tener como unas mioclonías en la cabeza y luego en el brazo derecho, izquierdo de ella, sí. Y si se dan cuenta, pues esta puede ser, o sea, como que es muy sugerente que sea de inicio focal porque solamente está presente en un hemicuerpo. Luego tenemos las crisis tónicas, que van a ser contracciones sostenidas de uno o más grupos musculares, ¿listo? Duran aproximadamente 3 segundos y quiero que se den cuenta, pues en este niño, su pierna y su brazo del hemicuerpo que está afectado van a empezarse a poner como súper rígidos, rígidos y como en extensión. Luego pareciera, el video pues no nos deja ver muy bien, pero pareciera que luego se bilateralizara, pero pues no estoy muy segura de esto, como que el video no nos permite ver el resto. Mm, pero pues eso sería una crisis tónica. Listo. Esas fueron las crisis de inicio motor, ¿sí? O sea, que tienen como que ver muchas cosas motoras. Ahora vamos a ver las no motoras de inicio focal. La primera que vamos a ver va a ser la autonómica, que se va a caracterizar porque, o sea, la semiología de la crisis va a estar asociada con algo autonómico. ¿Listo? Algo autonómico puede ser, esperen, creo que aquí tengo algunos nombres. Puede ser taquicardia, puede ser, espera un segundo, aquí está. Pueden ser cosas como taquicardia, bradicardia, sensaciones como gastrointestinales, emesis, náuseas, hiperventilación, hipoventilación, piloerección, que es como que la piel se le pone una de gallina. Entonces acá les tengo dos videos, voy a poner primero este, donde este sí lo vamos a escuchar. La persona va a empezar a hiperventilar cuando empieza la crisis, es parte de la crisis y se va a escuchar como su respiración muy profunda. Justo ahí, empieza a hiperventilar. Eso es una característica autónoma. Luego, pues esta persona tiene otros síntomas, digamos, asociados que uno puede escribir, pero pues quiere que ver en la parte autonómica. Y esta es muy interesante porque la crisis está dada por una, o sea, el rasgo semiológico es una piloerección. O sea, la piel se le pone de gallina o los pelos de puntas. La siguiente se llama detención del comportamiento. Esta, no tengo un video porque es un poco difícil encontrar videos de estas. Sin embargo, esta se va a caracterizar porque hay una disminución de la amplitud o la velocidad o detención completa de la tarea que esté haciendo la persona. Entonces, no sé, una persona, digamos, está amasando un pan. Cuando tiene una crisis de inicio focal, de detención del comportamiento, como que literalmente el comportamiento va a enlentecerse hasta que la persona como que parece que se eleva y luego termina la crisis y regresa. ¿Listo? Esta pues es bastante difícil de diagnosticar porque pues no es lo que uno sabe que, o sea, como que ahora ustedes lo saben, pero no es lo que uno piensa de primerazo que es como una crisis epiléptica. ¿Listo? Tenemos otras que también son súper difíciles de diagnosticar, que son las cognitivas, donde el rasgo semiológico es que tengo una alteración cognitiva. Em, y aquí les traje en esta y en la siguiente diapositiva están como todos los tipos de cognitivas que la clasificación del 2017 nos dice que pueden tener bastantes cosas. Afasias, disfasias, agnosis auditivas, deterioro de la memoria, pueden tener ilusiones, discalculia, un montón de cosas. Tenemos otras que son súper interesantes, que son las emocionales, que van a estar caracterizadas porque pareciese que la crisis está asociada a un estado del ánimo.
¿Listo? Las más comunes van a ser estas dos, la crisis emocional focal de características de risa gelástica o crisis gelásticas y las crisis emocionales con características de llanto o crisis dacrísticas. Y quiero que vean este video donde vemos una crisis gelástica. Si se dan cuenta, esta niña, ahorita lo verán, pero pues va a estar riéndose, pero pues obviamente la emoción que parece, que la risa conlleva, no, ella no está alegre, o sea, se está riendo porque es parte de la crisis, pero no está asociada a su emoción. Entonces sí se pueden dar cuenta como que la risa, creo que no lo pudieron escuchar porque se está convirtiendo, entonces voy a volvérselos a poner. Pueden dar cuenta, pues la risa suena como muy contagiosa, sin embargo, pues esta persona no está, digamos, sintiendo la emoción, la cual pues tiene como... Luego tenemos otras que también son muy complicadas de diagnosticar, que son crisis de inicio focal, no motoras, de categoría sensitiva, donde la persona siente cosas, entonces puede sentir algún tipo de olor, sentir calor, sentir frío, y está asociado, pues, está asociado a, pues, este tipo de crisis, ¿listo? Esas fueron las de inicio focal que se limiten a un hemisferio. Ahora vamos a hablar las de origen generalizado, que pues van a ser crisis, que van a involucrar redes neuronales en ambos hemisferios. ¿Listo? Estas no tienen que involucrar ambos hemisferios, digamos, como de manera simétrica. Puede ser que yo tenga un poquito neuronas aberrantes de estas que generan estas descargas, un poquito al lado derecho y mucho al lado izquierdo. Como están en ambos lados, se determinaría que es generalizado, ¿listo? No tienen que ser simétricas. Y en esta, pues es bastante curioso, el awareness puede estar comprometido. Mm, en las no motoras, que van a ser las crisis de ausencia, que las vamos a ver más adelante, el awareness siempre va a estar como comprometido, es como la característica semiológica de las crisis de ausencia, pero en las motoras hay algunos casos donde sí y otros donde no. ¿Listo? Y las manifestaciones motoras van a ser bilaterales. Entonces, vamos a hablar primero de una muy conocida que se llama crisis tónico-clónica, donde pues van a ser, esas van a ser convulsiones motoras, son crisis motoras, pero pues la característica es que también son convulsiones porque tienen ese movimiento como característico que uno piensa cuando piensa en epilepsia, que es esto, tónico-clónico. Van a ser bilaterales, simétricas, van a durar bastante tiempo, de 1 a 3 minutos generalmente, y puede ser que tenga pérdida de la conciencia, la mayoría de los casos lo tiene. Esta se va a dividir en dos fases, voy a ponerla. Se va a dividir en dos fases. La fase tónica, donde va a aumentar el tono, o sea, voy a tener un aumento de tono, y luego una fase clónica, donde va a tener sacudidas rítmicas. ¿Listo? Como podemos ver en el video, aquí este niño va a empezar con una fase tónica. Voy a empezar a tener rigidez en miembros superiores, posiblemente en los inferiores también. Y después empieza a existir una fase clónica, donde empieza a haber como unos sacudidas rítmicas como grandes, por decirlo así. Y pues es importante que los pacientes pueden como llorar o gemir, porque también, o sea, voy a tener, o sea, como cuando tengo una fase tónica, y lo vamos a ver un poco más adelante, pues voy a tener una contracción generalizada de muchos músculos, entre esos algunos músculos que están asociados a la respiración. Entonces puede ser que tenga un sonido como que la persona, los pulmones de la persona se desinflan. Y pues generalmente presentan incontinencia tanto vesical como gastrointestinal. ¿Listo? Vamos a tener crisis de inicio generalizado clónicas, que estas van a ser, solamente voy a tener una fase clónica, ¿listo? Van a ser bilateral, o sea, como los movimientos clónicos. Van a ser bilaterales, rítmicos, sostenidos como movimientos grandes y generalmente tiene una asociación de pérdida de la conciencia. Este video, ella tiene un tipo de unos tipos de crisis donde hay como varias combinaciones donde tiene como tónica y clínica, pero quiero que vean el inicio del video donde está clónica. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, hay una parte donde empezará a tener movimientos clónicos muy,
muy particulares, o sea, como muy discientes. Ahí están esos movimientos. Listo. Esa era la que quería que ver. Luego ya va a tener una fase tónica, pero pues, digamos, eso no nos incumbe en esta parte de semiología. O sea, como sí de esta parte de semiología, pero no en este tipo de crisis. Esta otra va a ser una crisis de inicio generalizado tónica, donde, como la anterior vimos, hay un aumento o sea, hay un aumento del tono. En este caso va a ser bilateral en las extremidades y pues puede ser en todo el cuerpo. Sería diferente a la focalizada que vimos anteriormente, sí, porque en la anterior veíamos que el niño como que se le caía, como la cabeza como que se le desgonzaba. En esta se van a dar cuenta que esta persona tiene sus cuatro extremidades en una fase tónica y está como muy, o sea, están como tensionadas, súper tensionadas, ¿listo? Generalmente no están conscientes, o sea, el awareness no está presente, y también generan ese sonido respiratorio que les mencioné anteriormente, donde como que se desinflan. Estas van a ser las mioclónicas, muy parecidas a a las focales que vimos ahorita, pero pues estas van a ser sacudidas únicas, breves. Si se dan cuenta aquí, esta persona está como comiendo algo y va a tener como unas sacudidas muy pequeñas. Generalmente pueden ser irregulares. La conciencia puede estar preservada. Yo podría pensar, o sea, tendría que hacer algunas pruebas adicionales, pero yo podría pensar que esta persona tiene la conciencia preservada durante su crisis porque pues sigue haciendo como su actividad de manera usual. Ahí está, esa fue una pequeña micronía. Listo. Luego tenemos, o sea, como tipos donde vamos a empezar a mezclar bastantes. Vamos a tener una que se llama mioclónica, tónica, clónica, de la cual no tengo un video porque, o sea, no lo pude encontrar. La idea tampoco ofrece un video en su página de Diagnostic Epilepsy. Bueno, una página que ellos tienen que les puse en las referencias al inicio. Donde pues está, como dice el nombre, va a tener una fase donde es mioclónica, luego una fase tónica y luego una fase clónica. ¿Listo? Luego va a tener esta que va a ser mioclónica tónica, donde pues su nombre muy bien me lo dice, voy a tener primero una fase mioclónica y luego una fase atónica. ¿Listo? Ups. Ay, no. Un segundo. Entonces, bueno, y esta es característica porque cuando vemos el video, van a darse cuenta que en el cuello, o sea, el niño, como que tiene una fase de una mioclonía, como un pequeño salto, y luego en su cuello, bueno, su cabeza en este video específicamente, va a tener como una pequeña caída, como una atonía. Ahí sí se encuentra, tiene como un salto y luego una pequeña caída. Listo. Luego, pues la tónica, muy parecida a la que vimos anteriormente, esta va a ser la pérdida súbita del tono muscular, generalmente pues en las cuatro extremidades. Suele ser muy breve, sin embargo, pues como pierde todo el tono, la persona se cae y se golpea muy fuerte, como en este video. Una atonía total, si se dieron cuenta de las cuatro extremidades, también, digamos, como la parte cervical. Los espasmos epilépticos que vimos anteriormente, estos también pueden ser generalizados, es la misma definición en realidad, flexión, extensión mixta de músculos proximales del tronco, generan como esta posición de salame. Listo. Esas fueron de las crisis de inicio generalizado, las que tienen como un subtipo motor, ¿listo? Ahora vamos a ver las que tienen un subtipo no motor que denominan ausencias, como una característica grande, son ausencias. Entonces, las características de estas ausencias, que van a ser todas estas de aquí, van a ser que va a haber una alteración del estado de conciencia, siempre, una alteración de la awareness, ¿listo? Vamos a tener varios tipos, por ejemplo, la primera va a ser una ausencia típica, de la cual voy a tener un inicio y un final brusco, de una alteración del estado de conciencia, ¿listo? Em, es como cuando ustedes editan un video y quitan como un pedazo del video y se ve como cortado, ¿sí? O sea, como cuando lo están editando y quitan el pedazo así, eso es lo que sucede. Em, Cosas importantes, estos van a tener un tipo de patrón electroencefalográfico muy particular, que van a ser ondas teta, que van a tener 3 hercios. ¿Listo? Eso es característico. Esta persona está haciendo hiperventilación. em,
que esta desencadena las crisis de ausencia. Si dan cuenta en este punto, él dejó de hacer la hiperventilación, no de manera voluntaria, sino porque ahí está teniendo la ausencia y en un punto volverá a hiperventilar como si nada hubiera pasado. Ahí está. Entonces, las típicas van a tener inicio y final súper brusco. Las atípicas van a tener o sea, va a ser la misma lógica, voy a tener como alteraciones del estado de conciencia. Sin embargo, como son atípicas, el inicio y el final van a ser como menos bruscos. Entonces, como que la persona va a estar como divagando entre estar consciente y no. Entonces, como que está consciente y luego no está consciente y luego sí está consciente. Puede ser como muy mínima, puede ser que esté haciendo una actividad a la mitad y durante la actividad como que no cometa errores, sin embargo, pues la ausencia está ahí. Luego tenemos otros tipos de ausencias, como las ausencias mioclónicas, que van a ser, pues, son ausencias que van a estar acompañadas de sacudidas rítmicas mioclónicas. ¿Listo? Esas pueden durar entre 10 y 20 segundos. Este video me gusta bastante porque es muy claro. Ella está haciendo una actividad y se dan cuenta, está teniendo unas mioclonías y durante esas mioclonías ella está ausente. O sea, es como si estuviera como, no estuviera ahí, ¿sí? Pero sigue haciendo esa actividad y luego, pues, cuando vuelve, ahí está. Luego tenemos otro tipo de ausencia, que es una ausencia mioclónica palpebral, donde las mioclonías van o sea, voy a tener mioclonías a nivel palpebral, o sea, como que lo que va a tener la mioclonía va a ser el párpado como tal, durante eso voy a estar ausente, ¿listo? O sea, va a existir una ausencia. Entonces, en este video, esta persona le están hablando, haciendo como un pequeño test What's happening at verbal, home? que no sé Who cómo else lives at home? voy a retirar. Y si hay un punto donde ella va a mover los ojos de una forma particular, ahí, justo en esa parte, ella tuvo como, si se dieron cuenta y son pues bastante observadores, se ve como, digamos, como el párpado le vibra un poco, ahí está teniendo una ausencia. Listo. Entonces, esa fue la clasificación del 2017. Ahora vamos a hablar de la clasificación del 2025, la más actual, la que pues idealmente todos vamos a empezar a utilizar juiciosamente en clínica. Mm, Esta, o sea, es importante hablar de la 2017 porque en esta voy a tener, o sea, como que la del 2025 son, o sea, como que lo primero que les voy a mencionar van a ser los cambios que hubo y pues ya como tienen presente la semiología, va a ser mucho más fácil captarla, ¿listo? Como les mencioné anteriormente, no sé qué les van a preguntar, entonces pues preferí mencionarles las dos por si acaso, ¿listo? Entonces, esta es la bibliografía, los dos textos que resumen súper bien este tema. Uno tiene 5 páginas, el otro tiene 20 y son muy chéveres de leer. Yo se los recomiendo que los lean, están subidos en la carpeta del Drive. ¿Listo? Entonces, los principales cambios que vamos a tener va a ser, uno de los más importantes, es que con la clasificación del 2017 yo tenía aproximadamente, más o menos, 63 tipos de epilepsias o de crisis epilépticas y actualmente con esta clasificación del 2025 esto se reduce a 21, lo que hace que pues sea un poco más ameno para el clínico poder identificar y diagnosticar esta patología. También tenemos esta que va a ser la eliminación del término inicio o onset. O sea, vamos a seguir determinando la crisis porque lateralidad empieza, sí. Sin embargo, este término, pues se pensó que no era como tan útil utilizarlo. Entonces se elimina. Otra cosa importante que como que agregaron fue que describan, o sea, toca ahora describir las crisis por manera cronológica. Entonces, no sé, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, sin embargo, como que no sé, la crisis de una persona empieza porque empieza a tener como dolor de estómago y luego empieza a tener, no sé, como automatismos orofaciales y después tiene una crisis tónico-clónica. Entonces, yo tengo que eso describirlo de manera como lineal, cronológica, ¿listo? Entonces, primero tuvo em, automatismos epigástricos, luego tuvo automatismos oroalimentarios, orofaciales, y después tuvo una manifestaciones tónico-clónicas, por ejemplo. Sería como de manera cronológica. El término de awareness que les estoy diciendo anteriormente ya no lo vamos a utilizar. Se utiliza el término de consciousness en inglés y conciencia en español, que es el que siempre hemos utilizado. Entonces, pues no hay como un problema ahí. Se incluye un tipo nuevo de epilepsia que se denomina epilepsia mioclónica negativa, que es una mioclonía, como hablamos, pequeñas sacudidas,
pero son pequeñas sacudidas que ves como que saltan para arriba, como que es como si fuera una pequeña tonía, entonces se ve como hacia abajo, una mioclonía como no sacudidas hacia arriba, sino sacudidas hacia abajo. Y el término motor y no motor se quitó y se cambió por observable y no observable, que siento que este es uno de los grandes avances que tiene esta clasificación, porque habían crisis, por ejemplo, crisis focales, en las cuales yo tenía, o sea, por ejemplo, crisis focales que decían que eran no motoras, por ejemplo, en las emocionales, por ejemplo, la elástica de esa niña que se estaba riendo, esta estaba clasificada como que no era motora, pero o sea, yo veía que se movía y ella se estaba moviendo porque pues la risa tiene un componente motor. Entonces, pues esta parte observable y no observable me parece también muy adecuada. Se incluyeron estas dos cosas, que pues son cosas que ya estábamos como utilizando en la anterior, pero como que se organizaron, que son los descriptores y los clasificadores. Los clasificadores son cosas asociadas como a características biológicas y tratamiento que básicamente hace como referencia al estado de conciencia, es decir, si está consciente o no está consciente, y los descriptores que va a ser como las características semiológicas que tiene la crisis, que va a tener dos tipos de descriptores. Básicos, que va a ser lo que mencionamos ahorita, observable o no observable, y los expandidos, que van a ser descriptores semiológicos. ¿Listo? Entonces, esta tabla es igual a esta, entonces, pero me gusta más esta. Es básicamente lo que hemos estado hablando. ¿Listo? O sea, como lo que habíamos dicho. Vamos a tener focales, generalizadas y desconocidas. ¿Listo? Si se dan cuenta, tengo todos los tipos de ausencias generalizadas, la ausencia típica, la típica, la mioclónica palpebral, y tengo todos los tipos de crisis generalizadas motoras. La mioclónica negativa, que es la nueva, clónica, espasmos epinépticos, tónica, atónica, bueno, todas. ¿Listo? Em, Aquí está pues lo que les mencionaba, lo de los descriptores y pues las no clasificadas. Pues también la desconocida, donde no sé si es, o sea, yo vi y la puedo caracterizar, pero no sé si el inicio es focal o generalizado. Entonces, tenemos esta tabla que pues me parece en realidad muy útil. O sea, yo sé que se ve como muy rara, pero en realidad es muy bonita porque me habla de las tres, entonces, de los tres subtipos grandes. La focal, la desconocida y la generalizada. La generalizada está igualita a la de la 2017, exceptuando que le agregaron la mioclonía negativa. En la focal y en la desconocida, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una que es focal con estado de conciencia preservado, focal con estado de conciencia no preservado y una focal que se vuelve bilateral tónico-clórica. Y asociadas a estos, tengo que hacerle lo que hemos dicho de los descriptores. Entonces, determino que, no sé, es focal con estado de conciencia preservado, digo que es observable o no observable, y describo la semiología. Digo lo que veo. Ya les voy a mostrar cómo vamos a escribir la semiología. Mm, la vamos a escribir con estas cosas que son los descriptores, ¿listo? Los descriptores van a ser la caracterización, pues, semiológica de la crisis, y aquí, pues, nos dan como las tablitas de cuáles son las cosas que puede tener una crisis. Es literalmente como elegir cuál es la que tú ves en tu paciente. Entonces, cuando tengo como cosas motoras, por ejemplo, aquí está atónica, clónica, distónica, tengo en cosas como motoras complejas, entran como todos los automatismos, en sensitivas entran como las cosas sensitivas, olfacción, gustación. En las cognitivas, todo lo que hablamos, afasias, amnesias, discalculia. Tengo otras autonómicas. Y ahí también están como las afectivas, que pues si se dan cuenta en estas afectivas no entra la elástica, porque la elástica se considera un fenómeno motor complejo, eh, que va a estar acá. Sí, o sea, hay como cositas que cambiaron, pero son como formalidades. Entonces, por ejemplo, aquí les traje un pequeño ejemplo donde veo a un paciente, veo su crisis y determino que por las características semiológicas que vemos, es un espasmo epiléptico. Luego, con ayuda de idealmente un TAC y pues otras cosas, un TAC, perdón, con ayuda de un electroencefalograma, determino si es focal, generalizado y pues mientras, pues no sé, es desconocido, ¿listo? Hasta acá nosotros llegamos, chun, chun, donde identificamos y clasificamos como la crisis. Luego los epileptólogos y los neurólogos van a determinar
su clasificación, si es como una cosa estructural, si es un síndrome y el tratamiento que se le va a dar. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejercicios. Estos los hicimos en el salón cuando tuvimos la tutoría con las personas que tuvieron la oportunidad de asistir. Sin embargo, pues quiero que lo hagamos acá, digamos, virtual, donde pues yo les voy a mostrar el video y en el video y luego les voy a mostrar la respuesta, pero pues quiero que ustedes intenten cómo hacer la clasificación ustedes solitos desde su casa. Luego yo les muestro la respuesta, sin embargo, siento que es un ejercicio súper chévere, ¿listo? Bueno, con respecto a este video, quiero hacer una pequeña aclaración. Voy a decirles como una cosa que nos da el video, pero decirles que el estado de conciencia en esta persona estuvo preservado, es lo único que les quiero decir. Entonces, quiero que lo veamos. Si quieren, luego lo pausan y, esperen, lo pausan y después yo les muestro la respuesta. Listo. Entonces, pausenlo, medítenlo, piénsenlo. Y les vamos a mostrar la respuesta. Listo. Entonces, ¿cómo se clasificaría este tipo de crisis en la clasificación del 2025? Se clasificaría como yo les mencioné antes, entonces sería, como yo no sé y no tengo un electroencefalograma y nada me lo dice la historia clínica, si solo yo tengo el video, va a ser una crisis desconocida. Unknown, están las desconocidas. Puede ser focal o generalizada, aún no lo sé. ¿Listo? Yo les mencioné anteriormente que había tenido la conciencia preservada, entonces sería como con la conciencia preservada, y tenemos que ver cuáles son los descriptores. ¿Listo? Entonces, ¿tiene manifestaciones observables? Claro que tiene manifestaciones observables. Entonces, ¿cuáles vimos? Que tenía una atonía y parece ser, como en lo que vimos del video, que solamente es del cuello. Y no tengo ningún otro descriptor que darles. ¿Listo? Entonces, esa sería como la del ejercicio número uno. En el ejercicio número 2 no les tengo un video, sino les tengo un pequeño caso. Entonces, es un hombre de 33 años con antecedentes de convulsiones febriles en infancia. ¿Listo? Desde los 15 años tiene crisis y dicen que las crisis son focales, que inician con malestar abdominal y después tiene una pérdida de la conciencia. La esposa nos dice que más o menos una vez al mes presenta como episodios donde como que él se relame los labios, como que hace movimientos un poco torpes con las manos, como simétricos, y a veces hay como unas posturas extrañas, como unas contracciones con la mano. ¿Listo? Entonces, van el video, piensen que puede ser como con la estructura que tenemos, y yo les voy a mostrar la respuesta. Entonces, ¿cómo se clasificaría esta crisis? Esta crisis se clasificará primero, ya la historia clínica nos dice que es focal. O sea, esta persona ya viene estudiado, empezó las crisis cuando tenía 15, ahora tiene 33, tendría que estar más que estudiado, entonces vamos a asumir que es focal porque no lo dice la historia clínica. ¿Listo? Deberíamos tener un TAC para confirmarlo, un TAC, no, un electroencefalograma para confirmarlo. Sí, sería ideal, pero pues por el momento con la información que tenemos, asumimos que es focal. Listo, perfecto. Nos dice que empieza con malestar, o sea, bueno, nos dice que esperen un segundo. Ah, bueno, ya. Entonces, nos dice, ¿qué nos dice el caso? Entonces, nos dice que tiene pérdida de la conciencia, entonces yo lo catalogo como que, pues, ya sé que es focal, con, eh, con alteración del estado de conciencia, ¿listo? Y luego tengo que darle los descriptores. Entonces, tiene descriptores básicos, o sea, descriptores, manifestaciones observables y no observables, entonces sí, tiene manifestaciones observables que van a ser aquí lo ponemos como aura epigástrica, pero puede ser como automatismo epigástrico o algo así. Automatismos oralimentarios y automatismos gesturales o de miembro superior o superior derecho, creo que decían, sí. Y las posturas de la mano como esas contracturas se llaman distonías. Entonces, esas serían las cosas observables. Ahora, las no observables. Eh, sería pues que tiene alteración del estado de conciencia, que lo mencionamos anteriormente, entonces pues no habría otra cosa no observable. ¿Listo? Y aquí estaría, entonces, lo que les mencionaba en los automatismos, entraría como cosas como de los gestos, ¿sí? O sea, como digitales, por decirlo así, como de las manos, las cosas oroalimentarias de la boca y las distonías. Listo. Y en este último, también es un pequeño video, quiero que aquí sepan que el paciente está hiperventilando, eso tal vez nos dé pista de lo que sea.
Entonces, piensen qué es, hagan la clasificación. Entonces les voy a dar la respuesta ya. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Esta va a ser una crisis de ausencia típica. Entonces, va a ser entonces, una cosa que no les mencioné de las ausencias es que las ausencias van a ser crisis que los movimientos, las sincronizaciones aberrantes van a estar dadas en el tálamo. El tálamo, como alguna vez mencionamos, es el cerebro del cerebro. Entonces, si me dan el tálamo, estoy afectando todo el cerebro. Entonces, si yo tengo una afección en el tálamo, automáticamente esta crisis que estamos analizando va a ser generalizada. Porque si afectó el tálamo, afectó todo el cerebro, ¿listo? Entonces, esta ya podríamos asumir que es una crisis generalizada donde la persona tiene una alteración del estado de conciencia y puede y cuadra perfecto con que sea una ausencia de tipo típica, es una ausencia típica, ¿listo? Si se dan cuenta, pues primero el desencadenante fue la hiperventilación y segundo, la alteración del estado de conciencia fue muy marcado cuando inició y cuando terminó, ¿listo? Listo, y por último vamos a hablar tres diapositivas muy cortitas de las humanidades. La bibliografía, hay algunas cosas subidas, el grupo del GESTEP, ellos tienen una página, un grupo, un sitio web, que creo que se los dejo en la descripción de esta diapositiva para que lo tengan a la mano porque lo van a utilizar hasta sexto semestre. Em, el libro de Layas también está subido, tiene un capítulo entero de profesionalismo de esto y las políticas para promoción y prevención, entonces ya las vamos a ver completas. Entonces vamos a empezar con el sociohumanismo, que el RAE dice que tenemos que explicar los procesos de estigmatización social de la epilepsia, incluyendo el papel desempeñado por la medicina, es muy importante, desde el siglo XIX. Pero antes, para entender el siglo XIX, tenemos que volver atrás. Entonces, primero tenemos que hablar del estigma, ¿listo? El estigma se define como una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona que porte ese atributo, rasgo o comportamiento sea incluida en una categoría social donde, o sea, donde va a recibir una respuesta negativa de las otras personas, ¿listo? O sea, básicamente lo están discriminando por alguna razón, ¿listo? Y es bastante común que esta patología sufra con un estigma muy grande. Históricamente ya lo vamos a ver y actualmente pues tenemos nosotros que educar mucho a las poblaciones que atendamos posteriormente para que esto no ocurra más. ¿Listo? Y me gusta también esta frase donde dice como la historia de la epilepsia se puede resumir en 4.000 años de ignorancia, superstición y estigma, seguida de 100 años de conocimiento, superstición y estigma. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que hemos aprendido muchas cosas médicas sobre esta patología. Sin embargo, a veces el pensamiento que tenemos se queda como igual a lo que venía sucediendo. Y por eso es importante redes como esto, para que sepamos la historia y no repitamos los errores que alguien ya hizo en el pasado. Entonces, yo les traigo esta tabla de tiempo, donde les tengo, o sea, nos interesa mucho desde acá para acá. Sin embargo, siento que es importante entender las cosas anteriores a estas. Entender que, por ejemplo, antes de la era común o en el año cero o antes de Cristo y en esas épocas similares, como cercanas, existió una cosa que se denominaba, o sea, pues que las ideas y las cosas que suceden en el mundo pasaban porque había un dios que quería que pasara, porque había magia subsecuente a esta, o porque pues las enfermedades se consideran como castigos divinos o enfermedades sagradas, como que tenían una concepción muy literalmente mágico-religiosa de la enfermedad, de la patología. Más adelante empezó con un señor que deberían haber escuchado, que se llama Galeno, una cosa que se denomina la teoría humoral, donde se decía que el cuerpo tiene cuatro humores y que la enfermedad es un desbalance de humores y que dependiendo, digamos, dónde vivas, vas a tener más humores, un humor más pronunciado que otro, y que tu personalidad también está ligada a tus humores, ¿listo? Eh, Después de esta teoría moral llega pues la Edad Media, donde como que tenemos como un tipo de salto al pasado otra vez, donde tenemos mucho, como intrínsecas muchas ideas mágico religiosas, donde se habla de las posesiones, de la brujería, de los ciclos lunares, bueno. Y pues en esta, o sea, de la Edad Media para atrás, la epilepsia fue tanto una enfermedad sagrada, o sea, como que en algunas culturas se denominaba que era como una bendición tenerlo, y en otras culturas una maldición tenerlo, pero siempre se da como esa distancia a esa persona, como ese rechazo. ¿Listo?
Luego llega la revolución científica y aquí empiezan a ver algunas caras conocidas como Besalio del Humanes Corporis Fabrica, Thomas Willis, que debieron haberlo escuchado ya, del polígono de Willis, y William Cullen, que es uno como, entre comillas, un padre de la epileptología, donde como que empezó más o menos a ver cómo era, clasificarla. Él decía que entraba dentro de un trastorno mental y no algo fisiológico, pero pues tenía como un tipo de esbozo. Ya en la segunda mitad del siglo XIX tenemos esta persona, John Huggins Jackson. Esta persona como que empezó a estudiar mucho más la epilepsia, fue una persona muy importante para el entendimiento de muchas cosas con respecto a esta patología y pues él descubrió lo que mencionamos anteriormente en las crisis tónico-clónicas, que son las marchas jacksonianas. Y están dados pues como gracias a él como por este descubrimiento, ¿listo? También llegó una cosa que se llama el Estado moderno y pues con esto vinieron algunas ideas muy asociadas con la eugenesia, donde pues se decía que estas personas que tenían estas patologías no eran como buenas para pasar sus genes más adelante, que teníamos que hacer como un exterminio de estas personas. Gracias a Dios llegó el siglo XX y el desarrollo tecnológico nos empezó a dar como mucha bagaje más de la comprensión de esta patología. Tuvimos o sea, los electroencefalogramas. También llegó pues la Primera Guerra Mundial y pues todo el mundo estaba como descontrolado. Pero pues, digamos como que la epilepsia estaba siendo un poco más entendida a nivel social también y médico, lo que hacía que la inclusión fuera como un poco más amena. Sin embargo, pues el estigma obviamente continúa y es muy importante que nosotros entendamos y hagamos a conciencia estos RAEs y los estudiemos a conciencia, porque conocer como incluso esbozos de estas patologías puede ser que le demos un mejor trato a nuestros pacientes en el futuro, ¿listo? Eso fue salud, sociohumanista. Ahora vamos con salud de poblaciones, ¿listo? Entonces, la salud de poblaciones, el RAE decía que teníamos que identificar las rutas de atención integral en salud y ver cuál corresponde a, pues, el caso de nuestro paciente, que es un niño. Entonces, pues, antes de hablar específicamente de las rutas, tenemos que saber qué es un determinante social de la salud. Los determinantes sociales de la salud son como los factores de riesgo sociales de las personas. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Personas tal vez que estén en estratos socioeconómicos más bajos y tengan menos acceso a poder estudiar o a información, digamos, fehaciente y verídica, pueden tener un riesgo mayor de tener, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Y eso no es porque ellas tengan alguna cosa en especial, sino que porque socialmente la configuración que tiene la sociedad hace que ellos tengan esa predisposición, porque no tuvieron, digamos, como no, porque socialmente no han tenido como las mismas oportunidades que personas de otros, por ejemplo, estratos. ¿Listo? Entonces son como los factores de riesgo sociales. ¿Listo? Esa es la primera cosa. Luego, la atención primaria en salud, o AP, que es lo que vamos a hacer muchos cuando salgamos de estudiar, va a ser un montón de protocolos y cosas que hacen los equipos de salud, médicas, enfermeros, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, todas estas áreas de la salud para poder promover que la salud continúe y que cuando hay como patologías se puedan tratar desde un primer momento. ¿Listo? Esa es la atención primaria. Entonces, para poder garantizar la atención primaria voy a tener una cosa que se llama el país o la política de atención integral en salud. Ese país es un documento que dentro tiene otro documento que se llama el MIAS, que es el modelo de atención integral en salud. ¿Listo? Y dentro de ese MIAS tengo una cosa que se llaman las RIAS, que son rutas integrales de atención en salud. ¿Listo? Y estas rutas integrales voy a tener como tres subtipos de rutas, donde va a tener una donde tienen que entrar todas las personas de este país, que va a ser la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud, que es la que me dice como, ah, tienes que ponerte estas vacunas, tienes que ir al médico cada tanto, para los tamizajes, todas esas cosas. Y otra que va a ser atención específica y otra que va a ser ruta integral, atención de riesgo. Entonces vamos a ver em, específicamente que en estas rutas vamos a tener 16 tipos de grupos de riesgo, que es donde vamos a meter a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque esta está desactualizada, sin embargo, lo vamos a meter en este grupo de riesgo que se llama problemas de salud mental y epilepsia, en la actualización de 2016.
o sea, ahí le falta la y epilepsia, pero lo vamos a meter en este grupo. Entonces, él llega a consulta, nosotros lo atendemos, la mamá lleva como los documentos que nos dicen, como que, ah, bueno, él sufre de crisis epilépticas, entonces vamos a encaminarlo por la ruta para que tenga la mejor atención en salud posible para su patología. ¿Listo? Y por último, profesionalismo, que nos mencionaba, que era explicar los aspectos éticos de la relación médico-pacientes menores de edad. Em, y pues este es un RAE súper importante, en realidad es súper esencial, porque pues ya ustedes conocen lo de la relación médico-paciente, sin embargo, la relación médico-paciente en menor de edad es diferente. Menor de edad va a ser niño, niña y adolescente, que es ese signo que ustedes ven, NNA, niño, niña o adolescente. Em, Va a ser importante porque la relación médico-paciente con un niño, niña o adolescente va a estar mediada por un tercero. Idealmente un padre, un tutor o un custodio, y pues si no tiene algunos de estos, por el Estado, en cabeza, pues, o sea, como siendo la figura visible del ICBF. ¿Listo? Y pues tenemos un marco legal muy grande que hace que, o sea, defiende los derechos de los niños y hace que nosotros como personal de salud, busquemos el mejor interés para el paciente, ¿listo? Y hay una cosa importante que es como la participación que va a tener el niño, niña y adolescente, dependiendo de los rangos de edad, ¿listo? Cuando el niño, niña o adolescente tiene de 0 a 6 años, son personas que van a ser incapaces absolutas de tomar decisiones médicas sobre su cuerpo. ¿Listo? Siempre vamos a necesitar la autorización de un tercero. Cuando estas personas tienen de 6 a 18 años, voy a tener una figura no sé, legal, creo, que va a ser el asentimiento donde puede, en algunos casos, eh, asentir, o sea, no dar o sea, asentir, o sea, como dar luces a que eso es lo que quiere. Y cuando tiene de 14 a 18 años, va a tener consentimiento como tal en algunos casos, tales como el caso de ¿cómo se llama? De salud sexual y reproductiva, que desde los 14 años, pues uno puede pedir que lo asesoren con salud sexual y reproductiva y no necesitan consentimiento de un tercero, sino de la misma persona. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero que todos estén muy bien. Espero que, pues, si tienen alguna pregunta, no la comenten. Conmigo y con Omar estamos prestos a ayudarlos. Y espero que les haya servido mucho esta tutoría. Adiós.